Pues se incorpora ya a esta mesa de El Cascabel Paco Vázquez, no me tome a mal, que le he mezclado de apellido con otra persona de la que veníamos hablando. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Vamos a hablar de la ley de memoria, lo que han dado en llamar la ley de memoria democrática, aunque es verdad que por las compañías les conoceréis, y algunas de las personas que están detrás, o algunas de las formaciones que están detrás de esa ley de memoria democrática, hombre, a veces dejación de funciones democráticas, como hemos visto, decíamos hace un momento en Pamplona, pues se manifiestan. Vamos a hacer un recorrido, Aida Esquirec, por lo que ha dado de sí esta ley, por las reacciones también que ha conllevado esta ley, y también vamos a comentar de inmediato aquí en la mesa el acto que mañana en el Congreso va a protestar por esta ley. Vamos a ponerlo todo por orden, Aida. Sí, José Luis, ha sido una semana de críticas ante esta ley de memoria democrática. El Gobierno prefiere ignorar las polémicas que ha suscitado. Cumple los objetivos inicialmente planteados por el Gobierno. Vamos a seguir avanzando, confiamos en aprobarla la próxima semana y por lo tanto no vamos a entrar en esa, digamos que, disputa. Expresidentes del Gobierno de España han mostrado su rechazo. Un proyecto de memoria democrática que es un disparate. Hecho por terroristas y pactado con terroristas. Esto del proyecto de ley no lo he visto. Cuando lo vea les diré, pero sonarme no me suena bien. Es absolutamente lamentable que el Gobierno haya caído en este pacto con Bildu. Hay cosas por las que no se puede pasar porque es que son ininteligibles. Excepto José Luis Rodríguez Zapatero, que cree que la ley de ahora mejora la que él aprobó en 2007. Con las leyes de memoria del 2007 y la de ahora se perfecciona. Se perfecciona. ¿Por qué? Porque reconoce a los olvidados. La portavoz de Bildu, clave en la tramitación de esta ley, celebra que se ha abierto un camino para poner en jaque el relato de una transición ejemplar. Es una ley positiva y además tenemos constancia de que en la ponencia ha mejorado sustancialmente. Nosotros siempre hemos dicho que el franquismo no terminó en 1978, que las consecuencias del franquismo se mantuvieron. Precisamente en Bildu tiene la mirada puesta Emiliano García Paje. Ya por fin, el martes, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar la ley de apoyo y protección a las víctimas del terrorismo. Creo que personalmente sería la única ley que no me importaría que pudieran apoyar gente que todo lo que toca lo ensucia, como es Bildu. Ojalá. Bueno, gracias Aida por ese magnífico resumen. Bueno, Paco, es verdad que estamos hablando de una, y esto no es muy habitual, de una ley que llaman de memoria democrática, que pone de acuerdo para estar en contra de ella desde Felipe González hasta José María Aznar, que es lo que no suele ocurrir muy a menudo. Eso yo creo que es significativo de entrada. Porque yo creo que es el ataque más importante que ha sufrido el proceso de transición democrática. Y esta ley es posiblemente la manifestación más clara de un proceso progresivo de desconstitucionalización del país, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de la aplicación de lo que ha representado la Constitución. Por eso no es de extrañar la reacción airada ante una mal llamada ley de memoria y sobre todo agravada por esa ampliación que se ha hecho, que pone en entredicho la legitimidad del periodo democrático de 1977 a 1983. Es que yo creo, en España estamos viviendo, si usted me lo permite, un proceso en que la noticia del día amortiza la del día anterior. Y consiguientemente vamos tragando carros con carretas. Uno piensa que las tragaderas de España son infinitas, porque, como usted comprenderá, una ley como esta no se podría aprobar en ningún país, porque no es una ley de memoria, ni es una ley de reparación, es una ley de revancha. Es malo la ampliación hasta el 83, pero es mala la propia ley en sí misma. La propia ley en sí misma no es una ley de reconciliación, es una ley que reaviva los peores errores de nuestro pasado, aviva y atiza la división de las dos Españas, y lo hace no por intereses políticos o ideológicos, sino simplemente por intereses partidarios, para, desde esa división, galvanizar a la opinión pública e intentar mantenerse y continuar en el ejercicio del poder.
Es una ley que, como usted comprenderá, va a deslegitimar la actuación de todas las instituciones judiciales, de seguridad del Estado, institucionales del año 1977 a 1983. Va a deslegitimar la actuación de los gobiernos de Adolfo Suárez, de Calvo Sotelo, de Felipe González. Pone en tela de juicio y en entredicho el propio proceso constitucional. Pero hay algo más grave. Deslegitima al propio pueblo español. ¿Cómo se puede aprobar en el Parlamento una ley que pone en duda la voluntad democrática del gran protagonista de la transición, que no fue otro que el pueblo español, que votó libremente en 1977, en 1979, en 1982. Eligió unos parlamentos que elaboraron unas leyes democráticas que facilitaron el progreso y el cambio de España. Todas leyes, sobre todo las orgánicas y la propia Constitución. Se legitima todo eso. Y se legitima con un proyecto de ley que es, y con esto termino, su pregunta, posiblemente una de las manifestaciones más claras del autoritarismo. El poder político quiere controlar la verdad de la historia. Quiere decirnos quién es el bueno, quién es el malo. Quiere interpretar y reinterpretar el pasado. Y lo hace además con una visión, créame usted, totalitaria. Porque yo le hago una pregunta a los televidentes. ¿Qué diferencia hay entre esta ley y la ley de represión del comunismo y la masonería que Franco dictó en 1940? Es la misma ley, el fondo es la misma ley. Lo único que cambian son los sujetos. Los que eran buenos ahora son malos, y los que eran malos ahora pasan a ser buenos. Como usted comprenderá, eso no se puede permitir. Y yo creo que esta indignación que yo expreso hoy, que comparten muchos de los que fuimos diputados y parlamentarios representando al pueblo en aquellas Cortes Constituyentes, es la que ha hecho que de una manera, pues, simplemente, pues, poniéndonos en contacto unos con otros, hayamos planteado la organización de un acto mañana en el Parlamento en que vamos a intervenir antiguos parlamentarios de todos los partidos, de UCD, del PSOE, del PP, ¿verdad? Vamos a intervenir bajo el lema por la convivencia y en defensa de la transición, para denunciar esta ley y para pedir que el gobierno la retire y que esta ley no tenga lugar. Nadie se opone a la reparación. Hay una ley que tiene que haber una ley de reparación para reparar muchas de las causas pendientes que quedan todavía de un periodo tan conflictivo como fue el de la Guerra Civil, como fue el de la dictadura del general Franco. Nadie se opone a una ley de reparación. Hay mucha gente que todavía no ha tenido la más elemental de las dignidades, que es tener un lugar donde reposar sus restos, los restos de sus familias. Nadie se opone a eso. A lo que sí nos oponemos es a una ley de revancha, que es algo muy distinto. Sí, es que es verdad que esta ley tiene poco que ver con la reparación. No lo digo yo. Acabamos de escuchar a la portavoz de Bildu, a Merche Aizpurua. Dice, ¿cuál es el objetivo de esta ley que llaman de memoria democrática? Y ella dice, no, el objetivo es romper el relato de esa transición ejemplar. Es lo que se busca, es lo que se viene buscando desde hace 3 años. Por eso le digo yo a usted que muchas veces la noticia del día amortiza la anterior y se van acumulando los pasos que se van dando, que a mí lo que me preocupa sobre todo es que muchos de ellos van a tener difícil marcha atrás. Fíjese usted quién lo va a decir. Una persona que ha sido juzgada y condenada por ser responsable del órgano de comunicación Gara de la banda terrorista y criminal ETA. Porque esta gente contra quien luchó fue contra la democracia, luchó contra la libertad. ¿Cuál fue el debate político de ETA en la transición? Pues mire usted, si el 15 de junio había unas elecciones, a los 5 días le pegaban un tiro en la cabeza a Javier Ibarra, antiguo alcalde de Bilbao. Si se aprobaba la ley de amnistía en octubre del 76, a los 4 días ETA asesinaba a un sargento de la Policía Municipal de Irún. Si se aprobaba el Estatuto de Autonomía Vasco, los etarras a los 2 días asesinaban en Santurce a un antiguo militar. El día que España entró en Europa, ¿cómo respondió ETA a la entrada de España en Europa? Con 4 atentados y 5 muertos que se llevaron a cabo en Santurce y en Madrid que hubo atentados de coche. Ese es el lenguaje político de estos criminales, ¿comprende? Claro, ¿cuál es el problema? Que todo esto conforma
porque se habla siempre del gobierno de coalición. No, mire usted, la mayoría parlamentaria que conforma un proyecto político que va apoyando ley tras ley. Y en este caso lo que hace es fomentar la división nuevamente entre los españoles, derrumbar lo que es la piedra angular de la transición, que no fue otra que la reconciliación nacional, en la que todos aportaron, unos y otros, desde fuera y desde dentro, desde el exilio y desde las cárceles, renunciando a la revancha, y desde el propio poder, renunciando a la fuerza que daba ese poder. Y la reconciliación nacional, le diré a algunos pseudoizquierdistas de hoy, es una demanda que, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista, viene ya desde el año 1948, Indalecio Prieto, líder histórico del PSOE, que hoy no lo conoce ni el 99% de todos esos que están ahí sentados, en el Congreso de Toulouse aprobó el principio de reconciliación nacional. Lo siguió el Partido Comunista en el año 56. Firmaron un manifiesto de reconciliación los intelectuales españoles, encabezados nada más y nada menos por don Ramón Menéndez Pidal, presidente de la Real Academia Española. Tierno Galván en el año 64, fíjese usted lo que dijo Tierno Galván, dijo: la guerra civil ha sido el conflicto más doloroso. Hoy, en 1964, no cabe hablar de vencedores y vencidos. Y hoy se vuelve a hablar de vencedores y vencidos. Hoy se vuelven a reabrir las heridas. Hoy se vuelve, una vez más, a acabar con esa reconciliación ejemplar que vino del pueblo. Yo le dije antes, el protagonista fue el pueblo, no fue otro. El pueblo español tenía el mal recuerdo de lo que fue aquella guerra civil, lo que fue la dictadura. Quería reencontrarse, y ahí nos reencontramos todos. Quienes venían del propio régimen, la transición la encabezó el ministro secretario general del movimiento, un falangista como era Adolfo Suárez. En la transición lo hicimos con renuncia y generosidad todos, unos y otros, tuvimos que renunciar a muchas cosas, pero buscamos algo que hoy se ha olvidado, el bien común, la aspiración común. Y yo creo que esto es lo que hay que trasladarle a la ciudadanía. Hay una gran preocupación. Muchos socialistas están en estos momentos elaborando un manifiesto, un comunicado que se va a sacar pidiendo y exigiendo al gobierno que retire este. Y el Partido Socialista actual, que mira a Londres, hombre, que mira a Londres. Eso es un partido democrático. Este es un partido que ya no tiene democracia interna desde hace varios años. Es un partido cesarista y caudillista, ¿comprende? Es el propio partido el que tiene que remover aquello que vaya mal. Y si no, serán cómplices de las decisiones que se tomen. Es que le decía que estamos tocando algunos cimientos clave, ¿eh? Ya ha mencionado dos. Sí. Ha mencionado la reconciliación, clave de bóveda de aquella época de la que estamos hablando, y ha mencionado el bien común como una aspiración que no se maneja precisamente con leyes como la que estamos comentando. Efectivamente. Mire usted, la reconciliación que pidió Azaña, paz, piedad, perdón, se desmorona hoy. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que los 200 últimos años de la historia de España fueron años muy conflictivos, porque esa conflictividad permanente, esa falta de acuerdo, de diálogo, derivó en una guerra civil, la más cruenta que ha habido posiblemente en Europa, y en la consecuencia de una dictadura de más de 40 años. Y eso todo el mundo fue consciente de ello, de que había que mirar para adelante, había que renunciar, había que buscar ese encuentro, ese entendimiento, lo que se llamó consenso, que se refleja en la Constitución, y hacerlo sin rencores. Hay una ley de amnistía que ampara y protege precisamente este proceso de reconciliación nacional, el que se ha perdonado a todos. El Partido Comunista en el año 60 propuso en su cuarto congreso, si mal la memoria no me falla, el propio Partido Comunista, que se aprobara una ley de amnistía que no excluyera a nadie, Es que lo que hay hoy, comprende usted, no responde ni a la historia. Son los que no tienen memoria, son precisamente los que proponen esto, y lo que reflejan es una realidad totalmente ajena a la España que se construyó en la transición. Y eso es lo grave y lo preocupante. Es que estamos además hablando de una época de nuestra historia, del 77 al 83. Lo apuntaba ahora Paco, lo decía también, creo recordar que fue el expresidente Mariano Rajoy esta semana. Estamos hablando de una de las épocas más sangrientas de ETA. Y recordamos que esta ley va a salir, Vito, gracias a Bildu. Claro, es que por eso yo antes, cuando empezamos el programa y vimos los incidentes de Pamplona, yo insistía en eso, que me parecía que gravísimo
que el gran aliado del gobierno sea un partido que lleva la violencia a las calles. Pero es que a mí, escuchando a Paco Vázquez, me gustaría preguntar, es que la sensación que yo tengo, señor Vázquez, es que la gente que ahora gobierna cree que todo esto fue gratis. Es decir, en realidad ellos no han tenido que sacrificarse en nada. Gran parte de los pues el propio Pedro Sánchez, pero en su día Pablo Iglesias, todo este movimiento que hubo de la llamada nueva política, no vivieron aquellos años que muchos vivimos en la facultad, otros vivieron ya en el Congreso de los Diputados, pero hubo, no fue una cuestión gratuita, es la consecuencia de una evolución histórica de los españoles que, como muy bien apuntó usted, decidieron un buen día vamos a llevarnos bien. Y lo que no tiene sentido es reabrir esto y de una forma tan sectaria, porque evidentemente se está planteando, hay datos muy elocuentes que entonces, si nos ponemos a abrir esa memoria, ese melón, es que resulta que antes de que estallara la guerra civil, en Madrid se había asesinado a cerca de 2.000 sacerdotes. Entonces, ¿qué vamos? ¿Nos vamos a poner ahora, como muy bien dijo una frase de Carlos Herrera, nos vamos a empezar a tirar los abuelos a la cabeza? ¿Es eso el gran progreso que le está ofreciendo a la sociedad española este gobierno? Pero fíjese usted, es que este gobierno, los que forman parte de este gobierno y los que forman la mayoría parlamentaria, son los que propugnaron el no en la transición. Son los partidos de la ruptura. Son los que defendieron el no a la Constitución. Quiere decir que 42 años después intentan imponer sus tesis, como están imponiendo otras cuestiones importantes en materia de educación, en materia territorial, etcétera, etcétera. Porque nos encontramos ante un proceso en que la minoría impone a la mayoría. Todos estos partidos, Esquerra Republicana, los partidos comunistas de corte radical, no el eurocomunismo de Carrillo, los que hoy pueden configurar lo que es Podemos, el bloque nacionalista gallego, todos estos partidos defendieron el no, eran partidarios de la ruptura, estaban a la misma altura que otros partidos que votaron el no, que fue Falange Española, Fuerza Nueva, etcétera, etcétera. Quiere decir, los extremistas y radicales del arco político, los que querían el inmovilismo, mantener la dictadura, y los que querían la ruptura para imponernos otra dictadura diferente, una dictadura castrista o tipo China, maoísta, etcétera, etcétera. Y frente a ello triunfó la vía de la reforma que vino desde los reformistas del propio régimen y desde aquellos que desde la oposición, yo formaba parte de la ejecutiva del PSOE que encabezaba Felipe González en todo el proceso constitucional, y tuvimos que renunciar a muchas cosas, ¿verdad? Tuvimos que renunciar a muchas cosas, y algunas yo creo que incluso explicitándolo bien a la propia sociedad, un partido republicano que acepta una constitución monárquica. Como dijo muy bien Felipe González, mientras que la monarquía sea leal a la democracia, los socialistas seremos leales a la monarquía. Efectivamente, pues eso es lo que construyó España. Y eso es lo que abrió un periodo desconocido en nuestro país. Cesaron los enfrentamientos violentos, salvo ETA, se nos abrieron las puertas de Europa, nos integramos en el mundo e iniciamos un progreso económico que hoy nadie puede, y social, que nadie hoy puede negar. Y que lo hicimos entre todos, UCD, PP, PSOE, todos los distintos gobiernos que gobernaron. Nadie, unos mejor y otros peor, unos más tiempo y otros menos tiempo. Y esto es lo que ahora se pone en entredicho. ¿Por qué? Porque, como usted muy bien dijo, la piedra angular es la reconciliación. Si usted rompe la reconciliación, deslegitima la transición y, consiguientemente, deslegitima el proceso constitucional, la propia Constitución, que es lo que se busca desde estos partidos que no han admitido la decisión mayoritaria y democrática del pueblo español. Repito y reitero, el protagonista no fuimos los políticos. Fue la primera vez, yo creo, en la historia de España que los políticos escuchamos lo que expresaba la calle, la preocupación que había en la calle, el recuerdo que había de lo que había sido nuestro pasado. Y se quiso hacer lo que dijo Tarancón en la coronación del rey en los Jerónimos: haremos que usted sea el rey de todos, la España de todos y para todos. Bueno, pues eso ahora se rompe y se vuelve otra vez a la división. Y, como dije antes, los que eran malos antes ahora son buenos, los que son buenos eran malos. Nos vamos, dice Carlos Herrera, a arrojar a los muertos de nuestros abuelos.
Lo peor de todo es que en la situación económica que estamos hoy en España, que esto es uno de los motivos de esta ley para pararlo, en vez de preocuparnos por lo bien que se hizo el Pacto de la Moncloa en el año 78, en vez de estar en el año 78, nos llevan al año 39. Y nos llevan además con una vertiente muy peligrosa, que es la complementaria del proceso de adoctrinamiento ideológico que se está llevando en los colegios. La gran respuesta de la ciudadanía, acuérdense lo que les digo yo hoy, será en septiembre, cuando los padres de los niños españoles vean los libros de texto que van a tener sus hijos el próximo curso. Ahí va a ser el fin de este gobierno. Ahí realmente, cuando los padres sean conscientes que las aulas se han convertido realmente en elementos de adoctrinamiento. Yo lo que sí le puedo decir, don Francisco, es que los que éramos jóvenes periodistas en los 80 y en los 90 nos dedicábamos a cubrir atentados. Yo, por ejemplo, cubrí el atentado de Irene Villa, que inmediatamente hubo otro atentado muy cercano de un militar. Y todos los días, desde las radios, de los periódicos, la gente joven no lo sabe, pero era cada 4 o 5 días había un atentado en cualquier parte de Madrid. Viéndolo no como periodista, sino como ciudadano, lo que te preguntas es ¿cómo puede escribir la historia quien asesinaba a la gente? Pero lo que es peor todavía, o sea, ha dicho la representante de Bildu que es positiva. O sea, yo he cubierto muchos atentados en Madrid. Y lo que te preguntas es ¿cómo un gobierno democrático puede pactar con los herederos de los que mataban niños y mujeres, hombres, una ley de memoria? Pero si la memoria que de la gente que tiene ahora 50, 60, 70 años está ahí. Y tú, ¿sabes cómo? ¿A quién va a creer usted? ¿A mí o a sus ojos? Pero hay algo más Pero grave. Es tremendo, don Francisco, es tremendo. Hay algo más grave. No se limite usted al pacto de esta ley. Es que el gobierno ha tomado el poder gracias a los votos de Bildu. Y anteriormente los votos de Bildu han permitido gobernar al Partido Socialista en Navarra y en ayuntamientos y diputaciones del País Vasco. Quiero decir, es que esto no es de hoy, no es esta ley, es que esto viene desde que se ha conformado esa mayoría parlamentaria integrada por partidos que no han condenado el terrorismo y son el brazo político del terrorismo, Bildu, por partidos independentistas y por partidos independentistas que han llevado a cabo un golpe de Estado y por partidos comunistas que tienen un proyecto político similar al de una serie de dictaduras existentes en el mundo. Esto viene ya desde ese momento. Y claro, y las leyes y los presupuestos se han aprobado con Bildu. Y muchas leyes se han aprobado con Bildu. En esta ley ya se ha llegado al mayor encanallamiento, ¿verdad? Total. Que es el admitir de que quienes atentaron contra la democracia, y como bien usted muy bien señala, tanto dolor ocasionaron en España, sean los que ahora vayan a hacer la lectura de la historia de aquellos años, precisamente deslegitimando la democracia existente en el Pero la Constitución, a los parlamentarios que había en los años 80...